¿Qué tal, gente? Tremenda exhibición de Fernando el Pumita Martínez. Noqueó en el round número 11 a Jade Bornea. Literalmente le destrozó la oreja derecha al peleador filipino. Qué agradable es ver pelear a Fernando Puma Martínez, un boxeador de buen volumen de golpes, con un bonito bending, un rolling espectacular y unos potentes ganchos. Esta vez tuvo enfrente a un peligroso Jade Bornea que salió muy lastimado de este combate. Quédate, por favor. ¿Qué onda? Espero que te encuentres de lo mejor. El argentino Fernando el Puma Martínez defendió con éxito su título del peso super mosca de la Federación Internacional de Boxeo al noquear en el round número 11 al filipino Jade Bornea. Fernando el Puma Martínez tiene un boxeo muy agradable, con un bending muy bonito, un rolling bastante espectacular. Lo que hace Fernando Martínez es realiza el bending, realiza el rolling, entra a la corta distancia y conecta sólido esos ganchos, tanto de izquierda como de derecha. Vimos al filipino Jade Bornea manejando muy bien su jab, un jab muy bonito, preciso, no muy sólido, nada más como para marcar la distancia, para mantener a raya a Fernando Puma Martínez. Sin embargo, el filipino contragolpeaba muy bien, conectaba el recto. En esta ocasión, Jade Bornea boxeó con la guardia zurda, incomodando por momentos a Fernando el Pumita Martínez. Pero algo que tiene Fernando el Pumita Martínez es sus movimientos de cintura, tanto defensivos como ofensivos. Al momento de entrar a la corta distancia, logra rematar con el gancho muy sólido al rostro. Vimos que conectaba contundente al filipino Jade Bornea. Ya el filipino empezaba a resentir un poquito el castigo. Pelea que se desarrolló en la mayoría a la media distancia, muy poquitos lapsos ahí donde se enfrascaron en la corta distancia. En el round número 4 vi a Fernando Martínez usando el upper, entrando a la corta distancia con ese golpe curvo muy efectivo, muy bien trabajado por parte del boxeador argentino. El filipino continuaba al ataque, por momentos retrocedía para contragolpear. No dejó de ser peligroso el filipino hasta el round número 7, que en este episodio vimos que entraron un poquito a la corta distancia, un intercambio ahí breve, pero quien conectaba lo mejor era Fernando el Puma Martínez. La pelea no estaba muy desequilibrada, por así decirlo, porque el filipino estaba compitiendo, estaba respondiendo muy bien. En ningún momento vi que dejara de soltar golpes. Son boxeadores con muy buen volumen de golpeo, pero por supuesto que Fernando el Pumita Martínez tiene más volumen de golpeos. Recordar aquella pelea, qué pelea tirote que tuvo con Jerwin Ancajas. Luego vino una revancha y ambos combates muy buenos, donde salió victorioso el Pumita Martínez. Y ahí pudimos notar la cantidad de golpes que tira el boxeador argentino. No tiene una sólida pegada. Tal vez su récord aparentemente refleja que un 50% de sus victorias han sido por la vía rápida, pero sí pega duro, porque en el round número 8 ya veía cómo le lastimaba el pómulo al boxeador filipino Jade Bornea, que de hecho los ganchos que conectaba a las zonas de arriba, particularmente ese ganchito de izquierda, lograba conectárselo muy sólido, muy contundente, y vimos cómo le causó una inflamación en la oreja derecha al boxeador filipino, un hematoma ahí muy importante. ¿Qué pasó? Tanto castigo que le fue metiendo el boxeador argentino, le reventó la hematoma que tenía Jade Bornea y presentó una hemorragia muy severa en el round 8. A pesar de ello, vi que soltó unas cuantas combinaciones, pero después, cuando el Pumita Martínez vio que ya había lastimado al boxeador filipino, empezó a tirar más combinaciones, empezó a lanzar al cuerpo, al rostro, y ya se estaba tornando muy peligrosa la pelea para el boxeador filipino, que lo dejan continuar. Final del round número 9, número 10, únicamente lo que hacía el filipino era utilizar los pasos laterales, ya no soltaba golpes, por momentos nada más utilizando el jab, y el Pumita Martínez le cerraba perfectamente las salidas y seguía castigando a la humanidad del peleador filipino. Recién estaba iniciando el round número 11,
cuando el referee de manera muy acertada decide ponerle fin al combate. De verdad que esto para aplaudir, porque se veía una escena muy fuerte con la hemorragia que presentaba Jade Bornea. Sabemos que estos boxeadores no se rajan, son peleadores muy fuertes que en ningún momento van a dejar de competir. Campeones muy sólidos que ha tenido Filipinas, y aunque sean nombres ahí no muy conocidos, los boxeadores filipinos son garantía de espectáculo y en cualquier momento pueden sorprender. Lo que admiro de Jade Bornea es la valentía que presentó al cierre de la pelea para seguirle haciendo frente al boxeador argentino. Un espectáculo muy bonito que da Fernando el Pumita Martínez, un campeón sólido en esta división del peso super mosca. Personalmente para mí es un boxeador que tiene un boxeo muy alegre, así me gusta calificarlo, porque da mucho espectáculo. No es el boxeador que únicamente va para atrás o que busca algún momento para contragolpear. No, él entra, da espectáculo, arriesga el físico, porque Bornea logró meterle unas cuantas combinaciones, sobre todo al rostro, porque no vi que trabajara el peleador filipino las zonas blandas. Cuando entraban en la corta distancia se animaba a soltar unas combinaciones de gancho al cuerpo del argentino, pero inteligentemente lo que pude notar de Fernando Martínez es que daba el paso atrás o utilizaba el rolling, el bending, que no todos los peleadores utilizan el bending o el rolling. En el caso de Fernando el Pumita Martínez vimos cómo lo utilizaba muy bien, muy bonito, ese recurso boxístico que da mucho espectáculo, y es atractivo ver esto en un peleador porque de alguna u otra manera pues hace notar la gran calidad técnica que posee este peleador. Y enhorabuena para Argentina, que tienen un buen campeón hoy en día de la mano de Fernando el Puma Martínez en esta categoría del peso super mosca. Como siempre, un placer enorme platicar un ratito contigo. Por favor, no olvides de suscribirte. Cada semana subimos videitos de análisis de las peleas más relevantes. Nos vemos en un próximo videito. Hasta luego. Muchísimas gracias.